Ahora mismo se discute en la sala de plenos del Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados, en donde las y los mexicanos votamos mayoría calificada, ¿no? Ya no sé ni cómo expresarlo, pero le dimos mayoría calificada a Morena y a sus aliados para que pudieran entonces reformar como ellos quisieran la Constitución, sin necesidad de debatirla, de buscar consensos, de buscar cabildeos. No tienen la mayoría calificada, suficientes números de votos para poder reformar la Constitución. Hoy están en la discusión de adherir, esto ya lo había intentado el presidente mexicano, adherir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. La oposición se opuso, no lo permitió, pero ahora no será suficiente. Hay mayoría calificada. ¿Pero qué significa? ¿Por qué es un tema importante? ¿Por qué tendríamos que estar en el país, las y los mexicanos, pendientes de esta decisión? He buscado hoy a Edith Olivares Ferrato. Ella es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, capítulo México, porque ella y otras organizaciones civiles expertas en temas de seguridad, les preocupa evidentemente que el país pueda militarizarse, que la seguridad pública se pueda militarizar. Vamos a revisar por qué. Edith, me da mucho gusto, directora, hablar contigo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Héctor, y buenos días también a toda la audiencia allá en el Bajío. Muchísimas gracias por la entrevista. Justamente comentarte, Héctor, que hoy nos sumamos a un comunicado, una conferencia de prensa en que presentamos cuáles son las preocupaciones que tiene Amnistía Internacional sobre esta iniciativa, y también decirte que hicimos un análisis de la iniciativa que ya es público tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página. Oye, a ver, Edith, luego es un tema un tanto técnico, y por eso luego los gobiernos, ahora el que está, pero en otros momentos también lo han hecho otros, aprovechan el que no tengamos este conocimiento o esta familiaridad los ciudadanos en el tema, para luego vendernos espejitos. A ver, ¿qué significa que la Guardia Nacional se vaya a adherir al ejército mexicano? A ti como ciudadana, Edith, a la gente que nos escucha, a mí, ¿qué implicaciones tendrá para el país y para la seguridad, para la estrategia de seguridad en México, esta decisión? Bueno, yo empezaría, Héctor, recordándonos que la Guardia Nacional se formó, se constituyó a través de una ley que se aprobó en 2019, en donde logramos que la Guardia Nacional se estableciera como una corporación civil a cargo de la seguridad pública. Inmediatamente que se conformó la Guardia Nacional, hubo una falta de respeto a esa legislación por parte del gobierno mexicano y empezó a militarizar la Guardia Nacional a través de la conformación, es decir, la mayoría de elementos son militares, y la dirección de la Guardia Nacional, que también está dirigida por un comandante que es de formación militar. En 2022, el gobierno, el presidente de la República, intenta hacer esta formal, traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que bien lo dijiste, es el ejército mexicano, y trata de trasladarla administrativa y operativamente, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese momento le dice: eso es inconstitucional, no se puede hacer. Y ahora se presenta, en febrero de este año, el presidente vuelve a presentar una iniciativa que es la que se está discutiendo hoy en Cámara de Diputados, y que aprovecho para decir, todavía los diputados y las diputadas están a tiempo de detener este proceso de militarización. ¿Cuáles son los principales riesgos? Yo diría, un poco para que todas las personas como podamos comprender qué es lo que está pasando y qué es lo que se está decidiendo en este momento. En este momento México tiene una corporación que legalmente debe ser una corporación civil. Si la Guardia Nacional se adscribe a la Sedena, perdemos esa corporación civil, perdemos policía, la posibilidad de tener policía civil en México. Y eso es gravísimo, Héctor, porque en este mismo país hemos comprobado cómo cuando los elementos militares trabajan en tareas de seguridad pública o en otras tareas que no les corresponden, se violan los derechos humanos. Fíjate, Héctor, que de 16 sentencias que tiene el Estado mexicano por violaciones a derechos humanos, sentencias que ha emitido la Corte Interamericana, más de la mitad, de 14 sentencias, 6
más de la mitad, casi la mitad, perdón, son violaciones a derechos humanos cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas. Y eso sucede, Héctor, porque los elementos de las Fuerzas Armadas están formados para combatir al enemigo, no para gestionar tareas de seguridad civil. Y por eso vemos de manera periódica cómo militares violan derechos humanos, cometen violencia sexual, tortura, ejecuciones extrajudiciales, porque no están formados para las tareas de seguridad pública. Y por eso mismo, Héctor, y perdóname que me extiendo un poquito, pero por eso mismo es que los estándares internacionales han señalado cómo debe ser la participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, cuando de manera extraordinaria los estados así lo requieren y dicen tiene que ser temporal, tiene que ser subordinada a una corporación civil, tiene que ser regulada. ¿Y a cuál corporación civil se va a subordinar las Fuerzas Armadas si no tenemos corporación civil? Esta es una gran preocupación que tenemos, porque legalmente nos quedaríamos, Héctor, sin la posibilidad de tener una corporación civil. Ya. Es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Capítulo México, Edith Olivares Ferrato, haciendo un análisis de lo que significa una corporación civil versus una corporación militar. A ver, Edith, en el mundo, vamos a mirar un poco al mundo, vamos a entender que estas discusiones ya han ocurrido en otras partes del mundo y hay un bagaje de data, de información que nos da este tema. ¿Qué pasa en el mundo, en los países, por ejemplo, en donde la seguridad está militarizada, contra los países donde se mantiene la seguridad civil, para que tengamos todavía más detalle? ¿Qué nos puedes compartir tú, que además tienes información a través de Amnistía Internacional de muchas partes? ¿Qué diferencias hay, ¿no?, en el día a día para el ciudadano? Porque es ahí donde yo luego trato de que el analista como tú me ayude a llegar, para que el ciudadano entienda por qué es un tema de alta relevancia y no lo deje solo a la decisión del Congreso. Yo admiro tu positivismo de decir están a tiempo. A mí me parece que lo único que están haciendo es el parapeto para darle el gusto al presidente de la República. Ya veremos en algunas horas, pero por lo pronto, ¿qué diferencias hay entre países con corporaciones civiles y países pues militarizados también, que los hay en el mundo? Sí, mira, Héctor, yo empezaría señalando que el mundo avanza hacia la desmilitarización de la seguridad pública. Cada vez hay menos países en donde la seguridad pública está en manos de Fuerzas Armadas. Y en términos generales, cuando las Fuerzas Armadas se hacen cargo de tareas de seguridad pública o de tareas administrativas que no les corresponden, es decir, para las que hay otras instituciones, vemos como que hay tintes de posibles estados autoritarios, porque las Fuerzas Armadas empiezan a tomar muchísimo poder, que empiezan a tomar decisiones que no les competen, tienen recursos desproporcionados, y como propone esta iniciativa, que también quisiera alertar de otros los riesgos, incluso empiezan a vincularse a otras decisiones, como lo plantea esta iniciativa, que dice la Guardia Nacional podrá tener labores similares a las de un ministerio público, y eso también es muy serio. Por eso es que en los países, digamos, donde priva el Estado de Derecho, se procura, los estados han venido procurando un enfoque de seguridad ciudadana que está centrada en las personas y no centrada solamente en el Estado y en la protección de los bienes del Estado, sino de las personas. Y por supuesto que una organización de derechos humanos como es Amnistía Internacional hace un llamado a los estados a que tengan estrategias de seguridad centrada en las personas. Eso es lo que pasa alrededor del mundo. Ahora, volviendo a México, Héctor, yo creo que hay que reconocer, y seguramente la audiencia del Bajío creo que tiene muchísimos elementos de experiencias vividas para reconocer que en estos 18 años de militarización de la seguridad pública, este ha sido un país muchísimo más peligroso. La propia iniciativa, Héctor, curiosamente en la exposición de motivos señala que la estrategia de militarización ha sido una estrategia fallida, que además ha profundizado la crisis de derechos humanos que se vive en el país. Y tenemos, muy desafortunadamente, evidencias cotidianas, Héctor. Este es un país
donde hay una gran cantidad de periodistas asesinados, la mayoría de ellos asesinados en el periodo de militarización, donde tenemos más de 116,000 personas desaparecidas, 90% de esas 116,000 personas han desaparecido en el proceso de militarización de la seguridad pública, es decir, en los últimos 18 años, aumento de feminicidios, de homicidios, desaparición de periodistas, es decir, tenemos un país que es muchísimo más peligroso y la estrategia de militarización claramente es una estrategia fallida. Por eso nuestro llamado es que más bien haya una reforma de la Guardia Nacional y de todas las corporaciones que se oriente a fortalecer la parte civil de las corporaciones policiales que tenemos. Es decir, ¿qué necesitamos en México? Porque si no estamos como tirando la bola para adelante, Héctor. Claro. Cada vez que llega un presidente y dice, no, es que hay mucha inseguridad y las corporaciones civiles no están suficientemente fortalecidas, entonces tenemos que recurrir a las Fuerzas Armadas. Claro, pero es que ha habido un proceso de debilitamiento intencional de las corporaciones civiles. Nuestro llamado es que haya una reforma que fortalezca las corporaciones civiles, en donde el personal de las corporaciones, de las policías municipales, estatales, y volvamos a tener una Guardia Nacional Civil o una Policía Federal que tenga los conocimientos, los elementos y los recursos económicos necesarios para poder tener una seguridad pública que nos proteja a todos, todas y todas. Decía en 2012, el ahora presidente de la República, López Obrador, decía en febrero del 2012, tenemos que ir sacando al ejército de las calles. El ejército no está preparado para esta función, lo estoy citando textual. Sin embargo, llegó a la presidencia de la República y mantuvo la estrategia de militarización que puso en marcha el presidente Calderón, que mantuvo el presidente Peña, y que ahora no solamente se mantiene con el presidente López Obrador, sino que además constitucionalmente la Guardia Nacional, que era la última corporación civil, yo digo que entre comillas, querida Edith, porque le cuento a la gente que pues está muy liderada en su estructura organizacional por militares, es decir, está en la práctica, me parece que tiene ya una visión muy militar. Bueno, pues este presidente que en 2012 señalaba, cuestionaba, censuraba que los militares hubieran dejado los cuarteles para abordar las calles, hoy está enviando esta iniciativa que va a ser votada en un rato más, seguramente a favor, para que la Guardia Nacional se adhiera a la Secretaría de la Defensa Nacional, se militarice de alguna manera también y tengamos a esta fuerza militar con mucho más alcance en las labores de seguridad pública. Edith, entiendo que esto ya está en la discusión y como dices, hemos tenido los años más violentos y pues con esto no parece que la estrategia vaya a cambiar. Efectivamente, mira, Héctor, incluso hoy los colegas de compañeras de organizaciones que conforman el colectivo Seguridad Sin Guerra han estado haciendo ese recordatorio de las palabras del hoy presidente de la República cuando era candidato, palabras que por cierto suscribo, porque si escuchan lo que yo estoy diciendo es exactamente lo que él había dicho, ¿no? Claro. Hay que sacar a los militares de las calles, necesitamos corporaciones civiles. Y aquí la gran pregunta, Héctor, es ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha continuado pasando en México? Que cada vez no solamente fortalecemos, porque hay que recordar que en los últimos años no solamente las Fuerzas Armadas se han hecho cargo de las tareas de seguridad pública, sino de otras muchas tareas administrativas, gestión de puertos, aeropuertos, aduanas, bueno, hasta las vacunas, ¿no? Construcción de obra pública. ¿Qué es lo que está detrás de la intención de brindarle tanto poder a las Fuerzas Armadas en México, tantos recursos, tantas tareas, cuando aquí tenemos una Secretaría de Obras Públicas para construir las carreteras y las obras públicas, una Secretaría de Salud para administrar la vacunación o una Instituto Nacional de Migración, ¿no? Aquí la pregunta es ¿qué es lo que está detrás? Y esa es una pregunta que tendrán que responder las autoridades. Pero lo que nos toca hoy, en este momento, diría yo, a la ciudadanía y muy directamente en este momento a las y los legisladores, es hacerse responsables de las implicaciones que esto podría tener. Y lo señalo, Héctor, porque no estamos hablando de suposiciones, de riesgos que nos imaginamos, sino que tenemos
quejas, violaciones a derechos humanos cometidos de manera constante por elementos de las Fuerzas Armadas y además el gran riesgo, como bien dices, de no tener ya una corporación civil. Y yo quisiera recordar también, Héctor, que el Estado mexicano ha suscrito una serie de acuerdos para proteger los derechos humanos y hemos estado violando todos los estándares internacionales en los últimos 18 años que regulan cómo puede ser la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Nuestro llamado es a que las y los diputados se hagan responsables de lo que estos riesgos están implicando en la vida cotidiana de las personas en este país y que nos dirijamos más bien al fortalecimiento de las corporaciones civiles y a un proceso de retiro progresivo y ordenado de las Fuerzas Armadas de las calles. Bueno, pues ahí está la voz de los especialistas en México, en el mundo, hablando del tema y como siempre, como en este caso y como en otros, el gobierno mexicano y el Congreso de la Unión, hoy subordinado después de una elección increíble el 2 de junio donde le dimos a este partido que gobierna y a sus aliados la mayoría calificada. Hoy estamos frente a este escenario que está destruyendo muchos elementos que nos había costado años, ¿no? Décadas, construir, fortalecer en la República y hoy, a unos cuantos días, en los últimos días del sexenio del presidente mexicano, una destrucción lamentable que estaremos padeciendo en un futuro corto y mediano en este país. Edith, te agradezco mucho, directores. Edith Olivares Ferretto, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, capítulo México, hablando con nosotros sobre este tema que es de la más alta relevancia para la vida nacional y para el bienestar de las familias en México. Gracias, Edith. Te busco pronto, directora. Muy buenas tardes, Héctor. Y yo nada más invitar a tu audiencia que busque el análisis, está en nuestra página que es www.amnistia.org.mx. Y está muy interesante, muy desglosado, muy explicado, muy didáctico para entender exactamente lo que en este momento discuten las y los legisladores del Congreso de la Unión, que tienen, por cierto, mayoría calificada del lado del oficialismo. Gracias, Edith. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta pronto.